Lenguajes de programación suelen tener distintos mecanismos y distintas formas de ejecutar esto. Entonces, estoy seguro que lo han utilizado de alguna manera y ahora vamos a simplemente definir de qué se trata, ¿no? Entonces, básicamente las metas para esta presentación son comprender los fundamentos de la metaprogramación y reflexión, explorar ejemplos en C++ principalmente, analizar ventajas, riesgos y aplicaciones de estas técnicas para entornos avanzados de software. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, decimos que la metaprogramación y reflexión es automatizando y adaptando el código. Esto es importante porque muchas veces cuando estamos trabajando con cierto código, en algún momento hay la necesidad de cambiarlo en tiempo de ejecución o de ir automatizando ciertas tareas repetitivas. Esto es clave en cuanto a la mantenibilidad y la optimización del proceso de escritura de código. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿qué es metaprogramación? Metaprogramación en esencia es código que genera o transforma más código. Para ser simple, código que genera código. Escribes código que como resultado tiene más código. Por eso se le llama metaprogramación. Se puede aplicar tanto en tiempo de compilación como en tiempo de ejecución. Ahora, ¿qué es la reflexión o por qué reflexión? La reflexión te permite inspeccionar o modificar una estructura cuando se está ejecutando, ¿no? Por ejemplo, si tienes una clase que tiene un método hola mundo, ok, eso está en el código, pero cuando ya se está ejecutando, los lenguajes de programación te permiten obtener la instancia de esa clase y decir, ok, saco de memoria esto que se está ejecutando, le hago una reflexión y puedo saber qué métodos tiene. Entonces, podría sobrecargar métodos, alterar ciertas funcionalidades, pero depende siempre de la herramienta y lenguaje de programación que vas a utilizar, ¿no? Uno de los ejemplos claros de cómo se usa reflexión es justamente el paradigma de orientado a aspectos, ¿verdad? En la orientación a aspectos, nosotros solemos incluir o agregar funcionalidad que no está explícita en el código de manera transversal, ¿no? Los ORMs también, los ORMs suelen ingresar al tipo de dato y ver y establecer e inferir cómo hacer el cambio de lo que en base de datos está entero a un entero de tu lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es metaprogramación y reflexión. ¿Cuáles son las ventajas? Por supuesto, la más evidente es que hay menos código repetido, ¿no? Se reduce la cantidad de código, el famoso boilerplate code, ¿verdad? El código boilerplate, que es código que normalmente hacemos, por ejemplo, con los getters y setters. N clases necesitan getters y setters y es un trabajo repetitivo, entonces un gran candidato para poder hacer metaprogramación. De hecho, en Java, una de las librerías más conocidas normalmente es Lombok. No tiene detractores y tiene seguidores, pero básicamente es un gran ejemplo de metaprogramación. Lombok con un par de anotaciones, puedes agregar @data y te genera getter, setter, tu string serializado, etcétera. Como también puedes utilizar getter o setter y solamente el getter o constructor, autoconstruct, etcétera. Básicamente son anotaciones que se colocan sobre la clase que te va a generar código por detrás y te dejas de preocupar de implementar ese código que es repetitivo. Cuando normalmente se utiliza, o bueno, una ventaja es en la automatización de tareas comunes, ¿no? Parte de las tareas comunes es repetir código que siempre hace lo mismo, entonces puedes generalizar, ¿no? Una ventaja también es que puedes hacer que tu código sea adaptable en tiempo de ejecución a ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, está ejecutando tu ORM, se está ejecutando con Oracle, ¿no? Por un failover que tiene ese cambio a Postgres. En tiempo de ejecución, esto puede ser la inferencia de los datos, o los ORMs pueden hacer eso, entonces no necesitas reescribir código para que el entero de Java haga match con el number de Oracle, por ejemplo. ¿Verdad? Eso automáticamente el ORM te lo hace. ¿Y qué es lo que está haciendo el ORM por debajo? Utilizar reflexión. ¿Cuáles son las desventajas? Por supuesto, el código mágico, porque la metaprogramación y la reflexión, ambos no están en un nivel del algoritmo, es decir, no siguen la lógica del algoritmo, paso uno, paso dos, no. Es difícil de detectar porque se genera código que no ves en tiempo de ejecución o ese código no está en parte de tu código fuente, ¿no? Entonces, hacer una depuración de eso sí es complicado, entonces hay que tener cierta disciplina para evitar este problema. Ahora, si todo lo llenamos de metaprogramación, básicamente nuestro proyecto genera y genera y genera, vas a tener un problema.
¿Por qué? Porque solamente los que conocen cómo utilizar esa metaprogramación o esas anotaciones, en este caso que estamos utilizando de ejemplo, solo ellos van a saber cómo mantenerlos. Entonces, si tienes demasiadas, va a haber prácticamente una cortina gris o una cortina negra sobre tu proyecto que va a evitar que los demás programadores puedan entender cómo estás haciendo la implementación. Entonces, para solventar estas ventajas hay que tener disciplina técnica para el uso de la metaprogramación. Veamos un ejemplo de lo que es metaprogramación en tiempo de compilación. Probablemente en muchos lenguajes lo tenemos, pero C++ es un buen ejemplo. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, un template. Aquí estamos definiendo un template que básicamente calcula el factorial, ¿no? N factorial, N-1. ¿Ok? Es el factorial, la fórmula del factorial. Eso básicamente se lo aplica a una estructura, ¿no? La estructura factorial, el factorial del caso base 1, y lo que hace es retornar el valor de 1. Miren, template int n, template nada, factorial de 1, ¿correcto? Y a continuación lo ejecutamos y aquí lo que tenemos es un template en tiempo de compilación. ¿De acuerdo? Entonces, en función del tipo de lenguaje, no va a ser lo mismo en Java, no va a ser lo mismo en .NET, cada lenguaje tiene su forma de definir. Entonces, la gran diferencia en tiempo de compilación es que esto se necesita ejecutar para que esos datos o ese código esté disponible. Ahora tenemos el tiempo, metaprogramación, el tiempo de ejecución y reflexión. Aquí, como pueden ver, aquí estamos utilizando Java, ¿no? Se infiere el tipo de clase, miren, class.forName. Estoy básicamente haciendo una reflexión de esto, estoy obteniendo el tipo de clase y de esa clase estoy obteniendo la lista de métodos que tiene implementados. Entonces, yo como programador, en algún caso, habrá la necesidad de que tenga que saber qué métodos ya tiene implementado para agregar métodos incluso, ¿no? Para agregar o modificar. Y eso se hace mediante reflexión. Entonces, aquí tenemos que durante el tiempo de ejecución se va a obtener el nombre de los métodos, pero se está utilizando la técnica de reflexión. ¿Para qué sirve? Inspeccionar clases, métodos, etc. En Java, como estamos utilizando aquí, el paquete reflect. ¿Ok? Básicamente es lo que es el tiempo de ejecución y reflexión. Aquí podemos ver algunas aplicaciones orientadas a aspectos, los ORM y framework de testing y serialización. Muy bien, ¿cuáles son los patrones de uso? Normalmente builders. Builders, factories, están presentes en la mayor parte de los lenguajes de programación. ¿De acuerdo? Esto es casi por defecto que los lenguajes tienen para poder ayudar a la creación de datos. Además es genérico. Si tienes un objeto que tiene 5 propiedades, instanciar las 5 propiedades es realmente fácil de hacer, ¿no? Entonces, eso... Muy bien, un pequeño corte. ¿Qué buenas prácticas hay sobre esto? Documentar los macros o generadores de código, uso moderado de reflexiones costosas, optar por caching de resultados y testing adicional. ¿Cuáles son los riesgos? Como les mencionaba inicialmente, dificultad de depuración, rendimiento y sobrecarga en tiempo de compilación y ejecución. Cada vez que tienes que ejecutar parte de la meta ejecución, podemos decir, o de la reflexión, toma un tiempo adicional de carga y no es visible directamente. Potenciales agujeros de seguridad si la reflexión no se controla. Por supuesto, si con reflexión nosotros damos acceso a partes de código que pueden modificar tu código en ejecución, sin duda estamos abriendo una puerta de que se pueda hacer sobrescrito tu software sin que te des cuenta. ¿Ok? Muy bien. A continuación vemos cuáles son las aplicaciones más prácticas, la creación de DSL, macros en Lisp o Rust para diseñar lenguajes específicos, plugins y extensibilidad, frameworks para CI/CD que cargan módulos dinámicos, Reflection con Go o Java con Service Loader y autogeneración de código. Creo que el feature principal que nosotros tenemos como metaprogramación es la autogeneración de código. Todos lo utilizan, todos los frameworks normalmente utilizan esto para eliminar código repetido y para asegurar que todos utilicen un cierto tipo de estructura al momento de programar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Spring Boot en Java,
tenemos varios decoradores como por ejemplo @service, @component, @controller, que no solamente son anotaciones para decir de qué se trata el paquete, sino por detrás básicamente te está generando código que asegura que eso sea tratado como un controlador, como un servicio, etcétera. ¿De acuerdo? Respecto a la metaprogramación y reflexión, hay expectativas de investigación que son de suma interés para ustedes, básicamente generación, verificación formal, reflexiones seguras, orientadas a la seguridad y específico al doctorado, temas de investigación sobre esto es la reflexión distribuida, que habla de la seguridad, la formalización y verificación y algo que es una tendencia actual es utilizar IA para autogenerar macros y autorreflexión con garantías de calidad. Seguramente nosotros hemos visto que se utilizan varios modelos para poder generar código, pero se genera código a nivel de solicitudes bien específicas. En cambio, IA para autogenerar macros, perdón, se basa en el código que ya existe. Entonces, ¿cómo aplicamos la IA para analizar tu código y buscar patrones repetitivos o código de tipo boilerplate de tal manera que ella pueda escribir cada vez optimizaciones mejores para reducir tu complejidad de código? Esto ayudaría mucho a reducir la deuda técnica que normalmente tenemos en nuestros proyectos. Muy bien, rendimiento y eficiente, el autotuning. El caso más importante probablemente es de los servidores. Tomcat, por ejemplo, trata de utilizar metaprogramación con IA para poder autoajustar sus parámetros al hardware que tiene. ¿Ok? Y eso se lo puede hacer obviamente con un software que funcione por debajo de nuestro software o con la reflexión, ¿no? Investigando qué tipo de hardware tengo, obteniendo la configuración y la implementación que tengo y hacer ajustes en función del hardware existente. Entonces, esa puede ser una gran forma de aplicar la metaprogramación.